Y uno trabaja con 3 horizontes, que es el corto plazo, el mediano plazo y el largo plazo. H1, H2, H3. El H1 es importantísimo, ¿ya? Que es tu negocio actual, tus clientes actuales y tu oferta actual. Y tienes que hacerlo muy bien, porque si no haces bien el H1, que es el corto plazo, no hay H2 y H3. Entonces en el H1 tú tienes que tener los indicadores clarísimos, porque es el negocio en que estás, es tu negocio core. Y que tienes que optimizar, tienes que hacer muchas cosas para que tu negocio siga creciendo. Pero va a crecer de forma marginal. Tu H2, que pueden ser nuevos clientes con la misma oferta o los mismos clientes con nuevas ofertas, son iniciativas de innovación que tienen algo de incertidumbre. Pero ahí están todas las innovaciones. Y el largo plazo, que ya hay incertidumbre altísima, lo que se recomienda es tener un portafolio de posibilidades, apuestas por distintos negocios. Y las empresas que van a sobrevivir en el largo plazo es porque ese portafolio funcionó. Algunas apuestas funcionaron, otras apuestas no. Entonces se habla mucho en las empresas del reloj del hoy y el reloj del futuro. Yo lo viví en Copec, de libro. O este H1, H2, H3. Pero hay que tener muy claro que son horizontes distintos. Y yo, en mi opinión, creo que hay que tener personas dedicadas al H1, personas dedicadas al H2, personas dedicadas al H3, pero con formas que interactúen y se potencian. No pueden ser silos, pero eso implica un tema de cultura que se potencien estos horizontes. Las empresas que deberían sobrevivir son las que puedan gestionar estos horizontes de forma sana. Pero lo que hay que tener claro es que H2 y H3 no existe si no hay un H1. Por lo tanto, este negocio core tienes que cuidarlo, ¿ya? Y tienes que hacer muchas iniciativas para que cada vez mejorar. La planificación estratégica parte desde el hoy a un futuro que supone predecible, a un punto de llegada. Ese es el supuesto que hay. Ya. Ese es tu marco. Ese es el H1. Grabando. Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Efecto Wow podcast de innovación, de tecnología, de marketing, por supuesto de marketing. Hoy día vamos a volver a hablar de marketing. Tengo una invitada que ya se la quisieran muchos. Venimos hablando hace harto rato, y finalmente logramos concretar esta rica conversación. Pero antes de eso vamos a ir a las menciones, ¿vale? Menciones de este espacio. Una de ellas es nuestro auspiciador, TokTok. Primer auspiciador que ha confiado en nosotros, TokTok.com, marketplace, sitio inmobiliario, todo lo que quieras encontrar en términos de inversión inmobiliaria, algún tipo de arriendo, algún tipo de compra, algún tipo de transacción, crédito hipotecario se pueden gestionar a través de TokTok, el marketplace inmobiliario de Chile. Entren a TokTok.com, asesoramiento en tiempo real, tenemos brokers, digámoslo, humanos. Tenemos, broker humano, tenemos inteligencia artificial aplicada que responde en tiempo real, todo lo que corresponde al ciclo de compra de una propiedad en TokTok. Ingresen ahora a TokTok.com para que puedan pensar en el futuro. La inversión inmobiliaria es una de las más seguras, una de las más rentables, así que nada, ingresen a TokTok, primer auspiciador de Efecto Wow Podcast. Y además, rapidito, en nuestras redes sociales pueden buscarnos en Spotify y en YouTube, que son las dos plataformas donde se puede escuchar este podcast, que este podcast es audiovisual, así que se puede escuchar y además ver, todo como Efecto Wow Podcast, o también a través de LinkedIn, a través de TikTok y a través de Instagram, todo como Efecto Wow Podcast. Eso es, así que nada, aplauso a los pisadores, aplauso a nuestras redes sociales, y ya sin más preámbulos, tengo una invitada que yo la estaba buscando hace mucho rato, la tenía en mi lista. Yo tengo una lista de invitados, y tú estabas, así que ahora voy a poder tachar a ese invitado, bueno, ahí la están escuchando. Sin más preámbulos, estoy muy orgulloso y estoy muy contento de que esté sentada en mi estudio, querida, lo voy a decir, Gloria Lederman. Yo por lo general le doy la mano a los invitados hombres, a los invitados mujeres. Le agradezco mucho por estar aquí, Gloria. Te agradezco mucho, estoy muy contento de que estés acá. Lo dije, veníamos hablando hace un ratito, muy sorprendido y muy feliz. Le dije a mi esposa, me dijo que sí. Así que nada, te agradezco mucho. Primeras palabras, claramente estar acá.
Gracias a ti, Felipe, por la invitación. Feliz de estar aquí en Efecto Bow Podcast. Muchas gracias por la invitación y encantada. Tú viste que te dije, me contactaste y te dije que de inmediato que sí. De inmediato que sí. Eso es verdad. Además que a mí los podcasts me encantan porque los encuentro muy entretenidos. Qué bacán. Estoy muy contento porque hay personas que han estado sentadas donde mismo estás tú. Y que nunca pensé que me iban a... No que me iban a decir que no, pero no pensé que me iban a considerar ni me iban a pescar, literalmente, hablando coloquialmente. Y al igual que tú, así como, obvio, ¿dónde? ¿Cuándo? Sí. ¿Cómo? Oh, bacán, muchas gracias por... La semana pasada estuvo conmigo, perdón, el último capítulo que grabamos hace 2 semanas, estuvo conmigo Simón Durán. ¿Quién es Simón Durán? Bueno, hoy día es founder de una empresa de marketing, pero no sé, tiene un background loco. Fue gerente general del The Clinic, por ejemplo. Qué entretenido poder hablar con el gerente general del The Clinic y entender un poquito la mirada que tiene ese tipo de perfil. O no sé, cómo estaba aquí con dueños de fondos de inversión, Marcelo Díaz Bowen, el co-founder de Webos. Estuvimos con Ángel Zurieta, el ex CEO de Google Cloud Chile. Hemos estado con Hussam Sufan. ¿Con Hussam? ¿Lo conoces? Sí, muchísimo. Sí, lo conocemos. Sí. Conmigo. Hace pocas semanas nos tomamos un café, hace como 1 o 2 semanas tuvimos una reunión. Me mostró la herramienta que ha desarrollado con inteligencia Search Así muy que bueno. No, sí. Nos conocemos hace varios años. Qué bueno. Un grande del marketing. Un gigante del Growth también. Del Growth. Con Rodrigo Rojo también estuvimos acá. Con Rodrigo Rojo. Bueno, tomé 2 talleres de inteligencia artificial con Rodrigo Rojo también, los mismos. Pero tengo prometido, Rodrigo, que para el cierre de la segunda temporada él va a cerrar, porque él la abrió. Él fue el primer invitado. Sí. Y dije, dale, Rodrigo, voy a ser el último para entender cómo... No, se pasa, Rodrigo. No, es un gigante. Sí. Y hoy día te toca a ti. Ya, pues vamos a ver. Gloria Lederman. Aquí estamos. Estoy muy, muy contento. Yo por lo general trato de hacer como un background, pero como que comento el background de los invitados, básicamente experta en estrategias de cliente, ¿vale? Diseñada para el crecimiento sostenible de la empresa y la identificación de nuevas oportunidades de mercado. Me encanta como esa definición. De hecho, me gusta también porque la imponíamos, efectivamente, y estoy absolutamente de acuerdo. Ingeniería civil con formación ejecutiva, un MBA y alta dirección, claramente, pero además creo que tu background habla por los lugares donde hay estado, digamos. Y para mí, el que más, digamos, genera referencias para mí. Y siempre lo digo, lo voy a decir ahora. Las personas que yo trato de invitar al podcast, creo que lo que busco es que hayan ayudado a provocar cambios o a generar algo. En mayor o menor medida, pero sí que hayan contribuido con algo. Y yo creo que, particularmente, bueno, tenía un background gigante, pero los 14 años en Copec creo que sí marcaba una diferencia. Y eso yo creo que tú eres una de las principales responsables, la que lideró durante mucho tiempo eso. Y te voy a confesar algo, digamos. Yo empecé a rayar con Copec particularmente desde el 2023. ¿Por qué? Diste una charla en la Universidad de los Andes. Sí. En el DEC. Sí, uno de los primeros congresos DEC, de experiencia de cliente. Total Experience. ¿Me viste? Yo estaba sentado ahí. ¿En serio? Sí, estaba sentado ahí. Dije, yo necesito conversar con ella algún día. Sí. ¿Y cómo ha crecido DEC? No, una locura. ¿Cómo ha crecido el congreso DEC? Es una locura. Yo estuve con el podcast, me invitaron este año. El año pasado. El cambio de año me jugó una mala pasada, pero me invitaron y estuve entrevistando a un par de personas. Estuve ahí con Denise Goldberg, estuve con un par de personas que estuvieron exponiendo ahí con el mismo podcast. Entonces, DEC ha crecido mucho, pero yo te sigo desde ahí. Ahí Gloria Lederman entró en mi radio. Mira, qué bien. ¡Wow! Y ahí, quiero partir por eso, digamos, básicamente, que efectivamente lo del mundo Copec, lo decía la pauta, si bien, solamente para ratificar, la pauta es un marco de contenido, no nos vamos a salir de ahí, pero la conversación puede que nos lleve a otros lugares. Pero desde esa presentación que mostraste un poco en qué estaba Copec hace 3 años, y si nosotros miramos hoy día Copec, está loco. Como que en verdad han pasado cosas que dije... y tú lo mostrabas y me acuerdo mucho cuando lo decías ahí. Lo que no estuvieron ahí, pero por supuesto que no me acuerdo literal lo que dijiste, pero así hay mucho énfasis en cómo era tan importante que desde el primer bombero de cada bencinera hasta el más alto ejecutivo de Copec
en la atención final del cliente era una experiencia en sí, y cómo se materializaba desde lo que le decían al usuario, así como al El chofer, protocolo. el protocolo propiamente Famoso tal. protocolo. Y yo decía, Gloria no está descubriendo la pólvora con esto, pero nadie lo aplica tan claramente. Entonces, yo particularmente te sigo desde ahí y de ahí, por supuesto, hemos visto increíble. un poco el ejercicio. No, y te hago una observación. Yo trabajé 3 años en Copec Móvil y después 29 en Copec. 29, total, 32. Y esos 29 años estuve en planificación comercial y marketing. Esas 2 áreas estuve a cargo gran parte, 25 años, porque cuando estaban juntas. Y los últimos 14 años fui gerente de marketing. Perfecto. Pero antes fui, no sé, pues ingeniero, después jefe, Hiciste subgerente, hice carrera como antiguamente se hacía, carrera en una gran empresa. Una empresa claro, y toda mi experiencia laboral es en Copec, que también es bastante único en estos tiempos. Es bastante único, pero además creo que hoy día se está dando esa tendencia. Es como el CEO actual de Nike, que Claro. después fue como viral, que el tipo entró como trainee. Mira, Y empezó a hacer una carrera y hoy día es CEO global claro. de Nike, ¿cachai? Como, sí. yo creo que eso te permite poder, un poco lo que hablábamos delante fuera del micrófono, como sabís perfectamente cómo funciona cada nodo de tu negocio, y eso es entretenido también, ¿no? No, es fascinante. O sea, fue un privilegio poder trabajar en Copec y ver cómo una compañía se iba evolucionando y se iba transformando con los tiempos. O sea, como te digo, yo partí como ingeniero y siempre pensé que cuando fuese gerente iba a trabajar menos. Esa era la mirada, ¿no es cierto? Habían comerciales que decían, Claro. chao jefe, el gerente en la playa. Y nada, yo me acuerdo que llegué a los distintos puestos y cada vez trabajaba igual o más. ¿Por qué? Porque Copec es una empresa que es súper exigente, te desafía muchísimo, está en constante cambio, evolución, Claro. pero es porque siempre quiere dar lo mejor, es de excelencia. Entonces, la verdad es que nunca tuve el minuto para aburrirme, y bueno, fue una tremenda escuela. Y la verdad, lo que tú dices es que la transformación que ha tenido Copec es una cosa impresionante. Entonces, ser parte de todo eso, verlo, vivirlo, yo lo encuentro que es un privilegio de la vida. Y ahí en esa misma lógica, porque las palabras que me estás diciendo, como que siento que me estás hablando de una startup, pero no lo es. Es una gran empresa, una gigante empresa. ¿Y cómo podía empezar a entender, o lo planteo de otra manera, Gloria, cómo se logra llevar a cabo todas estas miradas desde el UX, perdón, desde el CX, desde la experiencia cliente, desde este total experience que hablábamos en un minuto, desde el posicionamiento de marketing, desde hacer entender al usuario final que por qué Copec está comprando hamburguesas, ¿se entiende? Porque, ¿cómo se debe y cómo se puede lograr ese ejercicio de lo que tenía en una presentación de cara a directorio, que es la planificación estratégica, traspasarla a la realidad, entendiendo que es una empresa en donde uno suele, o el prejuicio te permite pensar en que hay mucha burocracia, efectivamente la cultura muchas veces no te permite poder llevar a cabo eso. ¿Cómo se logra, digamos, efectivamente? Mira, yo creo que en caso Copec es un caso bien único. No conozco muchos más tampoco, hay que reconocerlo. Perfecto. ¿Ya? Pero en la interna. Pero en la interna es un caso bien único en que hubo una mirada de largo plazo, te estoy hablando hace 35, 38 años atrás, de foco en el cliente. Y ahí nació Primera en Servicio y la estrategia atendemos personas, no atendemos vehículos. Después a los pocos años fueron el protocolo de los 9 pasos para estandarizar el servicio. Estamos hablando súper precursor. Sí. O sea, te estoy hablando de los años 1987, 1990, antes que yo llegara. Pero cuando yo llego, ya estaba muy en el sello de la cultura el tema del foco en el cliente. No se hablaba de customer centric, no se hablaba. Era foco en el cliente. El cliente está en el centro. ¿Ya? Entonces, hubo visionarios que cuando nadie hablaba de experiencia, se comenzó a hablar de experiencia en Copec.
Y no solo de hablar, sino de comprometerse con entregar el mejor servicio. Por algo el primero en servicio. Y eso te hace que haya toda una empresa y todos los que estábamos ahí fuésemos en función de eso. ¿Ya? En función de eso. Lo teníamos clarísimo. Una estrategia muy, 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 muy clara. Muy clara, muy simple, muy difícil de ejecutar. ¿Muy difícil de ejecutar? Difícil de ejecutar porque, claro, tú tienes una red de estaciones de servicio a lo largo de todo el país. Actualmente son 700. Ponte que hayan sido 400, 500 en ese tiempo. De Arica a Punta Arenas, distintos climas, 24 horas, ¿ya? Abierta, con accesos, ¿ya? Y con atendedores que pertenecen a concesionarios. La gran parte de la red de estaciones de servicio es operada por terceros. Perfecto. ¿Ya? Entonces, el llevar eso a la ejecución era el desafío mayor. Pero cuando hay convicción, cuando hay inspiración, tú logras movilizar. Y creo que un ejemplo muy académico, pero no solo académico, sino real, de cómo encontrar un insight de cliente, cómo encontrar una propuesta de valor diferenciadora y cómo ejecutarla. Y la propuesta de valor diferenciadora fue: nosotros vamos a ser los primeros en servicio. Ya, nos vamos a destacar en experiencia cliente. ¿Por qué? Porque el cliente busca eso. Y estábamos en un mercado de combustible en la práctica son commodity, la competencia se destacaba en producto, claro, en tecnología, claro, eran grandes empresas globales. Copec era una empresa chilena que distribuía, no tenía la integración vertical. Claro. Bueno, nos vamos a destacar en experiencia cliente y con una promesa ya en la calle. Entonces, eso hace que se genere una cultura que como que yo creo que todos los que estábamos adentro sabíamos que eso era muy claro, simple, sí, que yo creo que cada vez cuesta más. ¿Ser simple? Ser simple. Pero yo digo, eso es lo que nos movilizaba y moviliza a Copec siempre. Sí. En cualquier discusión que haya a la interna de Copec, lo primero que se dice, bueno, pongamos al cliente en el centro. Pongamos al cliente en el centro y los temas se resuelven fácil cuando tú pones esa mirada. Entonces, yo te digo, la ejecución es la más difícil, por cierto, ¿ya? Porque en general, y sobre todo los que somos del área de marketing, hay muchas marcas que tienen una serie de promesas, sí, pues, pero cuesta cumplirlas. Es verdad, te entra por el lado que claro, puede pasar y podríamos traer la pregunta sí, que decir, ya, ¿qué pasa con las competencias del último tiempo que entran con una propuesta? Claro, pero en el mercado en general, sí, en el mercado en general hay promesas y el gran desafío es cumplirlo. Entonces, ese sello, esa cultura llegaba hasta los atendedores. Perfecto. Y lo que yo puse en ese congreso DEC, que tú te acuerdas, es que efectivamente quizás una de las cosas importantes que se vio fue que lo que primero tenía que hacer era el atendedor, era la persona clave en esto. Eso mejor. Clave. Y había que definir un protocolo para estandarizar un servicio, preocuparse del uniforme y que el atendedor era el representante de la marca frente al cliente y que por lo tanto ahí teníamos que capacitarlo, incentivarlo, cuidarlo, etcétera, etcétera. Entonces, esa como que yo le digo a las otras empresas, ¿cuánto nos preocupamos de esas personas que efectivamente atienden al cliente, que están en el punto de contacto? ¿Cuánto el esfuerzo de las empresas está en capacitar a esas personas, en incentivarlas, en motivarlas? Deberían ser los mejores, sí, ¿ya? Porque van a ser quien tienen el contacto con los clientes. Es el primer touchpoint, es la cara visible. La cara visible. Y ahí, Gloria, que puede sonar obvio lo que dices, pero no es tan obvio porque la obviedad es cuando efectivamente tú lo ves tangibilizado, pero me faltan dedos de la mano para contarte cuántas veces he visto este discurso no aplicado, digamos, y termina siendo. Y ahí en esa lógica hay un factor que yo creo que también es en este customer centricity que tú mismo me vienes a hablar, cómo van entendiendo el cambio del consumidor durante 20 años. O sea, porque una cosa es que, y quizás vuelvo como a este ejercicio de una empresa tan grande, de que cómo en esta misma lógica decir, tráiganme al cliente acá. O sea, yo necesito al cliente acá, ante cualquier decisión necesito al cliente acá.
Pero este cliente tiene un nivel de dinamismo que es difícil seguirlo. O sea, Difícil seguirlo. es súper difícil seguirlo. Y no solo es difícil seguirlo, sino que es cambiar toda la estructura muchas veces. Porque hoy día el tipo quería A y mañana quiere B. Sí. ¿Cómo jugáis con eso? Es así. El cliente, el consumidor, siempre ha cambiado. Y va a seguir cambiando. Eso es algo que uno tiene que tener presente. Ahora, lo que yo he visto en los últimos años es que lo que pasa es que los procesos de cambio son más rápidos, más profundos, más disruptivos. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hay que estar atento. Ahora, una marca líder, para mantenerse líder, tiene que estar escuchando a los clientes, pero escuchando de verdad. ¿Qué es escuchar de verdad, Gloria? Oye, mira, yo te puedo decir las herramientas quizás. Estudio de mercado, muchos. Inversión. Inversión en Tenés que tener estudio de un mercado. presupuesto. ¿Ya? O sea, no hay mejor inversión que estudio de mercado. Cualitativos, cuantitativos, focus con clientes. Los focus entregan mucha información, entrevista en profundidad. Y salir a la calle. Así que cuando uno es ejecutivo cuesta salir a la calle porque tiene la agenda, tiene el comité, tiene la reunión 1, 2. Obviamente que uno está más cómodo en la oficina que ir a la calle. Pero ahí es donde se ven las cosas. Entonces yo invito a las empresas y a los altos ejecutivos a que vivan la experiencia del cliente. Vivan la experiencia del cliente y vivan la experiencia de quiénes son el punto de contacto con los clientes. Y se van a dar cuenta de la cantidad de fricciones que hay y esas hay que ir resolviéndolas. Pero este es un dato. El cliente va a evolucionar, el cliente cada vez más rápido, va cambiando y una marca líder no tiene que ir como adaptándose. No es adaptarse, es evolucionar con ello y ojalá anticiparse. Y ahora las herramientas como que te lo permiten. O sea, la misma inteligencia artificial, todos los modelos predictivos de algo te pueden ayudar a anticipar. Son herramientas que tú antes no tenías. No. Pero sí el llamado es decir, oye, anda a la calle. Yo creo que el terreno es lejos de todas las herramientas la más importante. Y la otra que me acuerdo que hago énfasis es hacer el Customer Journey. Sí. El Customer Journey te sale todo, te salen las fricciones, los dolores, las oportunidades y hacerse cargo de eso, porque una cosa es mapear todo eso y decir, bueno, ¿cómo lo solucionamos? Y ahí viene la propuesta de valor y el trabajar en solucionar eso, el testear muchísimo. Entonces esto requiere que, por ejemplo, un área de experiencia cliente tenga mucho valor y poder dentro de la organización. Claro. Y requiere que tenga recursos para hacer estudios de mercado de todo tipo. Y requiere que desde los altos ejecutivos vayan a terreno, vivan la experiencia. Creo que había un programa que se llamaba Viva el Servicio, que se llama Viva el Servicio. Entonces, eso implica que, por ejemplo, cada nuevo empleado de Copec pasa por un programa de inducción, que tiene distintas etapas, semanas, etcétera, pero termina con un turno de atendedor, ¿ya? De 7 a 3 de la tarde. Vestido de atendedor, atendiendo cliente en una estación, antes se le capacita los días previos y se va a atender cliente, ¿ya? Yo te aseguro que tú les preguntas a los nuevos integrantes y te dicen cuál ha sido la experiencia que más te ha marcado. Haber sido atendedor. Porque uno, la empatía que tiene con los atendedores no se olvida. Nosotros como ejecutivos lo hacíamos. Teníamos cierta frecuencia para hacerlo. Te digo, yo el día antes, la noche anterior a hacer turno de atendedora, no dormía de puro nervio, porque como no es algo que tú estés habitual a hacerlo, ¿ya? Y decir, no me va a quedar dormida, lo primero, porque tienes que llegar muy temprano. Segundo, ojalá que no tenga ni un problema con un cliente, que todo fluya. ¿Y qué pasa si tengo un problema? Ojalá que lo haga bien. Bueno, y después de las 8 horas de trabajo, uno terminaba muerto. Sí, o sea, obvio. Un turno muy, muy exigente, muy exigente. Entonces, el vivir la experiencia de los clientes y el vivir la experiencia de quienes dan el servicio a los clientes, creo que es clave en una empresa. Sí. Y se hace poco. A veces nos llenamos de estudios, pero el terreno no hay nada que lo reemplace. Es verdad. Nada. Es verdad. Es loco lo que tú dices, porque quizás voy a hacer una analogía, pero por eso yo respeto mucho los trabajos de las áreas comerciales, por ejemplo, porque no es fácil enfrentarse a un cliente. No es fácil. No es fácil. En lo absoluto. Es difícil, sobre todo cuando hay una simetría en el entendimiento de las partes. O sea, muchas veces los clientes te ven más como un empleado que como un partner. Sí. Y en ese ejercicio yo me saco el sombrero desde este atendedor que puede estar en una bomba de benzina y que puede estar con un chofer, digamos, un usuario final
molesto, o un área comercial que va con un cliente a venderle algo y claro, vaya a tener un mal día y entendiendo esta asimetría mal aplicada, te tenés que No, mamar momentos que no corresponden, ¿no? sí, Entonces sí. yo empatizo mucho No, con lo que usted empatizo plantea. mucho. Hay un programa en Pronto que se llama En tus zapatos, que yo lo encuentro genial. Yo no sé si te acuerdas bien de mi presentación, pero yo decía, pónganse en los zapatos Sí, por de los supuesto que sí. De clientes hecho, ese fue y como sí, fue el pónganse en los eslogan del... zapatos Sí, de los atendedores. sí. Bueno, pero por esas cosas surgió un programa que se llama En tus zapatos, en Pronto. Entonces los ejecutivos van a hacer turnos de cajeros, de Sí, reponedores, claro. en las tiendas, ¿ya? En las tiendas Pronto, turnos completos, ¿ya? Y ahí se dan cuenta del trabajo de esa cajera, de ese reponedor, del que está atendiendo en los Pronto, excepto el cocinero, porque eso se resguarda. Claro. Pero ese concepto de en tus zapatos, no solo en el zapato del cliente, que tiene mucho valor, sino que en el zapato de quienes dan el servicio, Sí, yo creo que es el mejor consejo que se le puede dar a una empresa que quiere mejorar el servicio. sí. Y ahí, como que se abren muchas conversaciones, pero, pero ¿cómo veis tú la mirada de decir, ok, tengo un ejercicio que tiene que ver mucho con el servicio, con este commodity que tú habláis del combustible que de alguna otra manera pasa como a segundo plano, pero de alguna otra manera también se vincula con algún producto. O sea, sí tienen productos. ¿Cómo está ese desafío de decir, cómo equilibrio producto, experiencia de cliente, servicio en general? ¿Es compatible tener que tener un producto necesariamente tangible para que el servicio sea 100% bueno? Si efectivamente tienes un commodity que es, no sé si tangible, pero es un producto en sí. ¿Cómo se va lidiando eso? ¿Cómo cambias el switch también de las personas, de los usuarios? Es decir, ¿sabéis qué? Ven al Pronto Copec de la Ruta 68, no porque necesites necesariamente echar benzina, sino que porque necesitas tomar un break dentro de un viaje quizás que puede ser muy largo. ¿Cómo se cambia eso? En algún minuto lo conversé esto con alguien, bueno, con varias personas, y no sé, por ejemplo, pasaba que este puente que tenían en Ruta la 78. Ruta 78, camino en la Autopista del Sol, creo, si no me Sí, equivoco, sí, era muy icónico, icónica. como que te llamaba, Sí, eso, sí, como sí, que te traía, sí. como que por definición era una parada obligada. ¿Así se puede tratar el producto o literalmente de otra manera? Como pensar en Sí, abrir franquicias, no tengo idea cómo. sí. Mira, primero, el tema de las tiendas prontos tiene su razón de ser. Es parte de la estrategia. Oye, como expertamente. Es parte de la estrategia de Copec de tener al cliente en el centro. ¿Ya? Entonces, ¿qué necesita un cliente? Piensa en carretera. ¿Qué es lo que necesitaba un cliente? Necesitaba pasar al baño, Claro, ¿ya? Y necesitaba comida al paso. eso Y lo dijiste. en 1992 nace el primer Pronto, el Pronto Nos, ¿ya? Con su Pronto y sus baños públicos. Y ahí hay una visión también de desarrollar una red de estaciones de servicio con unos prontos de un alto estándar y con baños de alto estándar. Ese proyecto me tocó liderar a mí con el área de inversiones porque venían las autopistas concesionadas, expropiaban muchas estaciones de servicio Copec y había que hacer una red estructurante nueva que nos dio una oportunidad tremenda porque hubo convicción, porque la verdad era como para llorar, o sea, te expropiaban 33 estaciones de servicio en la Ruta 5 porque venían la autopista. Entonces hagamos una red de alto estándar, con un pronto grande, con un baño que ojalá fuese mejor baño Que un mall. que el 90% de los baños que tienen los chilenos en Chile, en sus casas. 92 me dijiste, ¿no? El año 92 fue el primer Pronto En Nos, sí, que ahora es como el Pronto más antiguo, uno Sí, chiquitito. Bueno, pero ¿qué es lo que está resolviendo? Está resolviendo necesidades de los clientes, de que en un viaje necesita pasar al baño y necesita comida al paso. ¿Ya? Entonces, es lo mismo, insight de cliente, propuesta de valor, go to market. Las ocasiones de consumo pueden ser súper distintas. Tú al combustible, no sé, pasarás una vez a la semana, ¿ya? Y puedes pasar en ciudad, cerca de tu trabajo, cerca de tu casa, etc. Pero la ocasión de consumo del pronto puedes ir todos los días si quieres tomarte un café, ¿ya? O si viajas,
quizás a pronto vas a pasar 3 o 4 veces, porque necesitas un viaje largo para pasar al baño y vas a cargar combustible una vez. Son ocasiones de consumo que algunas veces son conjuntas, aprovechas de, o son separadas. Entonces son propuestas de valor. Pero a lo que yo voy es esto del marketing que se ha complejizado y estamos llenos de terminología y yo lo viví y cada vez más complejo, fascinante y desafiante a la vez, pero la base es la misma. ¿Cuáles son los customer insights, la necesidad de los clientes? ¿Cuál es el problema que necesitan resolver? ¿Qué es lo que andan buscando? ¿Qué es lo que realmente quieren? Una propuesta de valor diferenciadora que resuelva ese tema y después cómo lo comercializo, go to market. Entonces, así surgen todas las oportunidades de mercado. O sea, cuando uno empieza a estudiar otras empresas que le ha ido bien, que tú dices, wow, lo que hicieron, es eso. Lo que hay detrás es eso. Sí, es verdad. Ahora, ¿cómo se hace? ¿Cómo se descubren los insights de cliente? Cada vez hay distintas herramientas, más sofisticadas, es más fácil, claro. Es verdad. Hay más herramientas, no sé si es más fácil, ¿ya? Me refiero en términos de accesibilidad. La accesibilidad, pero es que el insight no son datos, ¿ya? Los datos lo que te denotan es el comportamiento, ¿ya? La información es agregar los datos, hacer clúster de cliente y todo, temas agregados. Pero el insight es encontrar una causa, ¿cachai? Es por qué, ¿ya? Que es un poco más allá, ¿viste? Esto te alimenta, sin datos, sin información no puedes encontrar insight. Por eso, por ejemplo, la herramienta del Customer Journey yo la encuentro tan buena, porque te saca ahí de espacios de dolor, de insatisfacción, de que me gustaría que fuese distinto, me gustaría que me resolvieran tal cosa. Y cuántas industrias de los últimos años que ahora están, no sé, pues, en valores de mercado altísimos, lo que hicieron fue encontrar insights que nadie lo había tomado y darle una solución. Entonces, es loco lo que decís, porque yo no estoy lejos de adularte, ni mucho menos, aunque lo podría hacer, pero te encuentro mucha razón, porque particularmente estoy con 2 consultorías y te lo prometo que después del diagnóstico, por definición, lo primero es como el journey del cliente. eso es. ¿Se sabe en el journey del cliente? Y no sé si te pasa, quiero avanzar porque me quiero meter en otros temas, pero no sé si te pasa así que de un tiempo esta parte dejó de ser moda el customer journey. Dejó de hablarse del journey del cliente. En un minuto fue mucha moda. Sí. Era una palabra como hoy día lo hablamos de ella. Sí. Y en un momento dejó de hablarse. Sí. Y no solamente dejó de hablarse, sino que yo creo que dejó de aplicarse. No sé qué opinas tú de eso. Mira, yo hasta que trabajé en Copec hasta el 31 de enero del 2025, sí lo manteníamos como una herramienta. No sé cómo está ahora. Y lo que te ha tocado ver, digamos, conversando con personas, mirando más desde afuera, entendiendo incluso como usuario algún tipo de negocio, como que lo palpas, lo percibes. O sea, yo creo que falta muchísimo. Yeah. Muchísimo. Yo no sé si no lo hacen, ¿ya? O lo hacen, pero después no buscan soluciones a los insights que salen del Customer Journey. Claro. Pero hay cosas que son tan evidentes en el día a día de uno, ¿no es cierto? Si al final este tema no es tanta ciencia, si todos somos clientes de algo, en el día somos clientes, ¿ya? ¿Qué pasa a la farmacia? ¿Qué pasa al supermercado? ¿Qué pasa al mall? Que necesitas algo, que, pucha, no sé, te enfermaste, fuiste a la clínica, no sé, tus hijos lo llevaste al colegio. Todos somos clientes de algo. Sí. Y a veces hay cosas tan obvias que tú dices, ¿cómo no se resuelve esta fricción? Cuando tienes que hacer trámite, ¿cachai? La burocracia que hay. Tú dices, ¿pero por qué me piden este certificado aquí? Después tengo que ir para allá. Después, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Ya? Entonces tú dices, o no hay una real convicción de ser customer-centric y levantar esos dolores y solucionarlo, o faltan los recursos. Bueno, pueden haber miles de explicaciones, pero uno mismo como persona puede hacer tu vida diaria distinto customer journey y decir, bueno, aquí hay algo. Y estás seguro que muchas de las empresas que han tenido éxito rapidísimo es porque su fundador lo vivió. De hecho, sí me ha tocado conocer en este tiempo muchas empresas familiares, ¿ya?
familiares. En el instituto director hay muchas empresas familiares y cuando tú hablas y ya están en la segunda generación y tú dices, ¿cómo nació esta empresa? ¿Ya? Y nace de que el papá lo fundó a partir de un dolor. A mi papá le pasó tal cosa, así, tal cosa, y dijo, aquí hay algo, y voy a fundar. O sea, y con muchísimas menos herramientas que las que tenemos hoy. Absolutamente. Hay algo también de intuición en esos grandes fundadores, ¿ya? Y son empresas familiares de lujo. Pero el papá pasó por algo que aquí hay algo que puedo solucionar. Sí. Me respondiste, digamos, básicamente la pregunta, porque es como... Me lo estáis diciendo, por supuesto que tenéis esa sensibilidad mucho más desarrollada que muchas personas. Me pasa un poco lo mismo. Me doy muy cuenta rápidamente cuando veo alguna experiencia y digo, no, aquí no están pensando en nada. Exacto. Y me pasa lo contrario. O sea, te puedo dar ejemplo hoy día de cuando digo, puta, lo voy a decir. A mí Mercado Libre es eso. Mercado Libre es que tú estás ocupando el producto o el servicio y tú dices, oh, como que, claro, no dices, oh, que tienen un buen journey, sino que dices, oh, que está bueno esto. Sí. Oh, que está bueno esto otro. Extraordinario. Y eso, para los que estamos constantemente preocupados de este tipo de cosas, nuestra lectura es, oh, que está bueno esto, alguien lo pensó o a alguien le pasó. Sí. ¿Sí? Como que... No, Mercado Libre para mí es un referente, soy fans número 1 y Mercado Libre un referente en experiencia cliente, Sí. un referente. Yo te diría de los primeros en que confió en el cliente. Mira, fíjate que en los estudios que se hacen, en general, se hacen estudios de cuánto los clientes confían en las marcas, en las empresas, en las instituciones, ¿no es cierto? Y salen distintos rankings. La otra vez yo propuse en Icreo de Almagrán, ¿y no podríamos sacar un indicador de cuánto las marcas o las empresas confían en los clientes? Mercado Libre fue uno de los primeros. Que tú decías, oye, ¿sabes que mira, el producto me llegó malo? No importa, lo reembolsamos y lo retiramos. ¿Ya? Muy también desde la mirada de Amazon. Amazon también era unos propulsores. Amazon fue de los primeros, sin duda. Pero Mercado Libre nos solucionó la vida. Sí. Y nos solucionó la vida en un momento muy crítico que teníamos, que fue en la pandemia. Sí, es verdad. Cuando pocas cosas funcionaban, Mercado Libre funcionaba. Me quiero cambiar de tema. Me quiero ir a liderazgos, tomas de decisiones. Durante los últimos, 15 años, quizás más, me empleaste el scope con respecto a tu trayectoria en Copec, pero desde que oficialmente asumiste como gerente de marketing de Copec y en adelante, que hoy día también te toca estar en posiciones de directorio, etcétera, etcétera. Creo que el liderazgo también es algo que se asume como per se, como que... Sí. Y no es así. O sea, el liderazgo... Tampoco quiero caer como en los panfletos de decir un líder hace esto, un jefe hace esto otro, porque son panfletos. Sino que más bien es como si lo tuviera que llevar a la práctica, cómo se toman decisiones en empresas que de alguna u otra manera tienen un nivel de exposición loco, como lo es Copec, o algún... No me quiero focalizar tanto en Copec, quiero ver como más la mirada de Gloria Lederman, cómo se toman decisiones cuando tení un negocio o cuando puedes proyectar un negocio que tiene un alto grado de exposición, cuando tiene mucha presión también, cuando efectivamente pasa que tenés que enfrentarte a un directorio y vais con la foto mala del mes porque no estáis llegando al forecast. Sí. ¿Cómo tomáis decisiones en ese nivel de liderazgo? Y aquí me quiero meter en ese nivel de liderazgo tuyo, como en ese backup que tienes, digamos. Te ha tocado tomar decisiones bien difíciles en la vida. Entonces, y por cierto que algunas, me imagino, han sido acertadas y otras también te has equivocado. Seguro que sí. ¿Y cómo? ¿Cómo se toman decisiones siendo líder en esos contextos, digamos? Mira, yo veo un cambio también con los tiempos. Okay. Ya. Tema de liderazgo, tú ibas asumiendo roles con más responsabilidad, que era un premio, ¿no es cierto? Un reconocimiento a todo lo que habías hecho. Y bueno, y arréglatelas como puedas, ¿ya? Okay. Y esto es un reconocimiento y todo feliz, y que bueno, y incluso uno cada vez más feliz, con más responsabilidad, con más personas, etc. El desafío del liderazgo es enorme. Y si yo te dijera esos 14 años
de gerente de marketing, mi mayor desafío fue liderar. No era la parte técnica. No. Para eso tenía un equipo extraordinario. ¿Ya? Extraordinario, que cada uno tenía sus competencias, cada uno tenía sus especialidades, muy diverso y todo. Pero ¿cómo lideras ese equipo? ¿Cómo lo motivas? ¿Cómo lo comprometes? ¿Cómo lo inspiras? ¿Te pasa que a mí me pasa ahora? Yo también lidero equipo hace varios años. Antes de liderar equipo era lo que quería hacer. Sí. Yo hoy día digo, lo más difícil Es liderar. es liderar personas. Es por lejos. Es lo más por difícil. lejos. Por lejos. Es muy difícil. Mira, justo esta semana salí con una amiga que, no sé, lleva 3, 4 años en un cargo de X, trabajando sola, talentosa, destacada. No, muy bien, muy bien. Entonces, como premio, la ponen como jefa de esa área. Y me dice, tú no sabes lo que es tener 5 personas a cargo. No sabes cómo mi vida cambió. Yo me decía, era mucho más fácil para mí hacer mi trabajo que estar liderando el equipo. Pero todos queremos liderar. Es loco. ¿Ya? Todos queremos liderar. Ese es como tu desarrollo de carrera tradicional, Exacto, ¿no es cierto? Exacto. Y como que te mides por la cantidad de gente que tienes a cargo. Exacto. ¿Ya? No, yo encuentro que el tema liderazgo es un tremendo desafío, que las empresas están muchísimo más conscientes de eso, que te acompañan, están los coaches, ¿ya? Antes el coach, y lo comentaba ayer también con algunas coaches, que hace décadas atrás te ponían coach cuando tú estabas con problemas, Sí. antes de vincularte. Casi era una terapia psicológica. Claro, cuando estabas con problemas. O sea, como que ni se sabía, mejor que Claro. no, la idea era como confidencial, porque Claro. el tener un coach es un privilegio actualmente. Y así las empresas, las grandes empresas lo ven. Y te dan como el beneficio de tener un coach. Entonces yo creo que toda persona que asume un cargo de liderazgo tiene que tener un acompañamiento por X meses de un coach y todo, porque es muy difícil. Tú tratas con personas, Todas las personas son distintas. Todas las personas tienen días distintos. Hay también lucha de poderes entre las personas. Eso es Hay loco. problemas de relaciones humanas. Entonces al final tú estás en eso más que en el tema técnico. Sí. El tema técnico tiene solución siempre. Siempre. El tema de relaciones interpersonales, no siempre tiene solución. ¿Y ahí cómo Entonces, vas tomando decisiones cuando te enfrentas a un problema técnico, o más que técnico, una decisión estratégica, y efectivamente tenía en paralelo que te vienen a pedir aumento de sueldo y tú no podías dar aumento de sueldo, que efectivamente tenés que aprobar vacaciones cuando no te podías ir esos días de vacaciones? ¿Cómo se van tomando decisiones que finalmente no pongan en jaque nada que respecte al negocio en sí, pero que también no ponga en jaque también la interna? Yo creo que es importante la interna, todo es importante. todo en la es interna. importante. Si al final pasa a ser como tienes que buscar el equilibrio, que uno lo busca, pero no No, necesariamente es que es fácil está- de encontrar. Perdóname, pero suena Sí, tan obvio, no, pero tan obvio, es tan pero no. difícil a la vez. Es Ahora, loco. Yo creo que se facilitan ciertas cosas si tú al equipo lo tienes comprometido, motivado, inspirado. Para tenerlo así, tienes que tener una estrategia clara, que ya es un desafío. Sí, es un desafío. Ya, una estrategia clara y que las personas tengan objetivos claros. Están los famosos objetivos SMART que me quedó grabado el 2018 que sí, fui claro. a Kellogg, que bueno, son objetivos específicos, que son medibles, que son relevantes, que están en un tiempo, que son alcanzables. No, Smart, cada uno tiene Claro, sus siglas. sí. Claro. Pero si tú hiciste el trabajo de definir una estrategia y definir objetivos claros para cada persona, esa persona te tiene que cumplir los objetivos, independiente de las vacaciones, independiente de esto de que, no sé, no puedo venir, etcétera. Te tiene que cumplir los objetivos, Sí. ¿ya? Y él tiene claro como la cancha, ¿ya? Estos son mis objetivos, los quiero cumplir o los quiero sobrecumplir. Pero para eso, yo creo que donde fallamos mucho los líderes es como no darnos el tiempo de decirle a las personas qué queremos de ellos. No darnos el tiempo y ser claros. A veces somos súper ambiguos entre que queremos mantener la relación, ya, entre que no tenemos claro tampoco, uno. Entonces, como que hay ambigüedad. Entonces, claro, me tomo vacaciones y era el peor minuto para que... Claro. Y esto se pone en riesgo.
Pero si esa persona está motivada, está comprometida, tiene claro, va a decir, en realidad yo no puedo tomar vacaciones ahí. Es verdad. Porque mi objetivo está en riesgo. Estoy de acuerdo. ¿Cachai? Yo Entonces, tengo ahí, perdóname, yo tengo una... Qué loco. Yo tengo una estrategia. ¿Te puedo contar mi estrategia? sí, por supuesto. Feliz, pues. Si esto es lo que yo pienso. Es que lo que me estás diciendo me hace mucho sentido y no sé, dime tú si calzo o no, pero yo tengo una forma de trabajar con los equipos, una estrategia que responde un poco a lo que tú estás diciendo, que es como, y esto está reestudiado además, como en mapas cartesianos, etcétera, etcétera, pero lo que yo hago en el trabajo, y repito, creo que esto está estudiado como en mapas cartesianos, es que yo dejo que las personas del equipo tomen decisiones, ¿vale? Y esas tomas de decisiones, tú tienes que asumir si la aciertan o si se equivocan, digamos. Sí. Estás dejando que tomen una decisión. Y ese hecho genera un sentimiento o un sentido que es el sentido de empoderamiento. O sea, Sí. yo soy dueño de esto y cuando yo me siento dueño de algo, quiero que ese algo funcione bien, digamos. Y cuando esa persona toma la decisión, se genera otro sentido, que es el sentido de pertenencia, Sí. que tú lo dijiste hace un ratito. Sí. Simplemente porque mi toma de decisión puede afectar positiva o negativamente al negocio en sí. De hecho, lo ratifico, así como todo lo que hacen desde el último diseño del diseñador hasta mi última decisión, todo le pega al negocio. Ese empoderamiento que genera sentido de pertenencia, para mí, yo lo he visto, provoca que un colaborador entregue el 200%. Sí. Que es como de manual, digamos, como deja que tomen decisiones. El único rol es como asume una cagada, porque Sí. no es asumir un acierto es fácil, Sí. pero asume un error, Sí. asúmelo y pone el pecho en la pala. O sea, no puedo estar más de acuerdo. Bueno, No puedo estar más de acuerdo. Y quizás ahí te puedo complementar con que la otra vez yo tuve que escribir alguna historia, algo. Y fue un cambio en mi forma de liderar. A ver. Ya, los primeros años, yo soy ingeniero civil industrial, bastante cuadrada, ya, Todos dicen eso, yo perfeccionista, conozco, ya, bueno. Entonces, mi liderazgo era muy de control, de revisión, de supervisión, de que todo estuviese bien hecho, micromanagement. Perfecto. Ya, te estoy hablando hace 20 años atrás. 15, 20 años atrás. Me hace la referencia del tiempo porque era lo normal en ese minuto, ¿no? Claro, era lo normal y también parte de mi estilo. Sí, para Perfecto. que ya era parte de micromanagement. Lo reconoces, Ya, digamos. lo reconozco. En la medida que pasa el tiempo y los equipos crecen, eso es imposible. No es imposible, no te da se el puede. tiempo. Estoy de acuerdo. No te da el tiempo. Sí, Primero, hay una condición de que es imposible. Sí. Segundo, me di cuenta en algún minuto que tuve un switch de decir, esto no vale la pena. No vale la pena. Yo lo que tengo que hacer es empoderar, es confiar en los equipos, en darle autonomía. Pero sí, mi deber es haber establecido una estrategia hacia Claro. dónde queremos llegar y los objetivos. Bajar. Que se pueden ir cambiando, Sí, no son escritos en piedra ni nada de eso, pero tener claro, ya que la gente tenga claridad. Porque si está confundida, no sabe qué hacer. Sí, claro. Bueno, entonces dije, yo tengo que delegar, no puedo con todo esto. A medida que ya tengo que delegar, tengo que empoderar, le voy a dar autonomía. Hay riesgos, van a haber problemas, Yo voy a ser la responsable, segura, con los problemas, si pasa algo, seguro, Claro. porque la responsabilidad no se delega. Pero mi calidad de vida iba a mejorar, ¿ya? Y esas personas se iban a sentir muchísimo más relevantes que si yo les revisaba hasta lo último para que fuera perfecto. Bueno, y tomé todos esos riesgos de ir a los comités sin haber visto antes la presentación del comité, de ir a algo sin haberlo yo revisado, ¿ya? Y la verdad es que los riesgos son menores. Sí. Son menores. Porque las cosas súper, súper importantes igual te las van a ir a preguntar. Es verdad. Te las van a ir a Estoy preguntar. de acuerdo. ¿Cachai? Entonces, la ganancia que hay en tener un liderazgo en que fomente el empoderamiento de las personas y sacar lo mejor de las personas es tremenda.
tremendo para ellos y tremendo para uno. Entonces ahí es donde uno tiene el espacio y el tiempo para dedicarse más a los temas estratégicos y para dedicarse más a los temas de liderazgo. Sí. Y no estar en el micromanagement. Y eso, sinceramente, creo que es algo que todos tienen que aplicar. Sí. El micromanagement es agotador. Agotador. Es agotador. Quizá el micromanagement... Agotador para ambas partes. Absolutamente. Para el que lo hace. Absolutamente. Para el que lo hace. Sí. Y agotador para el que recibe. Y yo creo que además, que el que lo recibe, le estás inhibiendo, lo estás limitando. Nos sacan todo su potencial. Y todo esto fue obvio que aprendizaje a través del tiempo. ¿Para qué lo voy a hacer bien si igual la Gloria me lo va a revisar? Es verdad. Y me lo va a corregir. Es verdad. ¿Qué está ahí? Y me lo va a corregir. Y en loop, en círculos más bien viciosos que... Vicioso, entonces no. Estoy muy de acuerdo. Y los riesgos te juro que son pocos. Porque lo importante se van a preguntar. Estoy de acuerdo. Y en esta misma mirada de liderazgo, Gloria, hoy día yo creo que esto ha sido toda la vida, pero hoy día está más visibilizado como la falta de foco. Y que hay un montón de empresas que les cuesta el foco. Y el foco, la pregunta que te quiero hacer es como el... Quiero que me hables de la falta de foco o del unifoco, no sé cómo llamarlo. Pero entendiendo los timings del negocio también, ¿no? Relacionado también con la pregunta anterior de las decisiones y todo lo demás, pero ¿cómo se equilibran las decisiones del corto plazo más las del largo plazo sin perder el foco de lo que tenga que ver con una o con otra? ¿Y por qué lo digo? Te lo repito, porque siento que hoy día hay demasiadas empresas que no pueden despegar por la falta de foco. sí. Y ahí culpemos a quien queramos culpar, digamos, desde directorio bajo. Ya cada uno asumirá sus responsabilidades, pero ¿cómo se tiene que manejar el foco? ¿Cómo se tiene que manejar el foco en el corto plazo y en el largo plazo? Es difícil eso. Es muy difícil. Es muy difícil. Lo digo. Pero es necesario. ¿Ya? Entendiendo que quizás tu foco de corto plazo es distinto al de largo plazo. Claro. Ese es el tema. Hoy día justo me tocó dar una charla, te comenté en VA de la Adolfo Abañez, y uno trabaja con 3 horizontes, que es el corto plazo, el mediano plazo, el largo plazo, H1, H2, H3. Perfecto. ¿Ya? El H1 es importantísimo, ¿ya? Que es tu negocio actual, tus clientes actuales y tu oferta actual, ¿ya? Y tienes que hacerlo muy bien, muy, muy, muy bien. Porque si no haces bien el H1, que es el corto plazo, no hay H2 y H3. Y ahí, perdón, te voy haciendo, que encuentro muy interesante lo que estás pensando. Ese H1, ¿cómo lo materializas en que se hizo bien? ¿Flujo de caja? Depende de tus indicadores de negocio. Okay. ¿Ya? Que puede ser participación de mercado, EBITDA, utilidad, flujo de caja. Depende de tus indicadores que sean relevantes para la empresa. Y en base a tu experiencia, porque, ya, digámoslo, un NPS nunca va a ser más importante que un EBITDA negativo, ¿Quizá? digamos. Bueno, sí, ya está bien, quizá. Quizás, porque hay miradas también en que tu índice de satisfacción, tu NPS, ya es primero y tus resultados van a ser después, van a ser consecuencia. Ya, perfecto. Entonces depende también de la mirada del número 1. Ya, pues ahí volvemos entonces como, ok, tú como que vas vinculando. Efectivamente, te encuentro razón. O sea, en tu H1, si efectivamente tenés la paciencia, crees en el proyecto a largo plazo y efectivamente no te viene la ansiedad de querer tener retorno en la inmediatez, claro, efectivamente los indicadores de negocio no son cuantificables en retribución económica, digamos, sino que es construcción de pilares. Sí. Entonces en el H1 tú tienes que tener los indicadores clarísimos porque el negocio en que estás es tu negocio core. Claro. Tu negocio core, ¿ya? Y que tienes que optimizar, tienes que innovar, tienes que hacer muchas cosas para que tu negocio siga creciendo. Pero va a crecer en forma marginal. ¿Ya? Va a crecer en forma marginal. Tu H2, que pueden ser nuevos clientes con la misma oferta o los mismos clientes con nuevas ofertas, son iniciativas de innovación.
que tienen algo de incertidumbre, ¿ya? Algo, pero ahí están todas las innovaciones. Ese es el mediano plazo. Y el largo plazo, que ya incertidumbre altísima, ¿ya? Lo que se recomienda es tener un portafolio de posibilidades, apuestas por distintos negocios. Y las empresas que van a sobrevivir a largo plazo es porque ese portafolio funcionó. Algunas apuestas funcionaron, otras apuestas no, pero el portafolio funcionó. Entonces se habla mucho en las empresas del reloj del hoy y el reloj del futuro. Yo lo viví en Copec, de libro. O este H1, H2, H3. Pero hay que tener muy claro que son horizontes distintos. Y yo, en mi opinión, creo que hay que tener personas dedicadas al H1, personas dedicadas al H2, personas dedicadas al H3, pero con formas que interactúen y se potencian. No pueden ser silos, ¿ya? No pueden ser silos. Pero si yo, por ejemplo, estoy en el H1, el negocio core, aquí y todo, pero, no sé, se me ocurre una oportunidad de innovación que podría traer una nueva oferta, pucha, voy a los del H2 para que la desarrollen. ¿Cachai? Pero eso implica un tema de cultura que se potencien estos horizontes. Claro. Pero, por ejemplo, las personas que están viendo el H3, que ya está con incertidumbre, apuesta total, ¿ya? Tú no puedes pedirle al mismo ejemplo que tú decías, al vendedor que va donde los clientes, que además esté pensando y quiera pasar en 10 años más, 20 años más. ¿Cachai? Entonces, las empresas que deberían sobrevivir son las que puedan gestionar estos horizontes de forma sana, y que se vayan potenciando. Pero lo que hay que tener claro es que el H2, H1 no existe, H2 y H3 no existe si no hay un H1. Por lo tanto, este negocio core tienes que cuidarlo, ¿ya? Y tienes que hacer mucha iniciativa para que cada vez mejorar. Pero lo que va a pasar en 10 o 20 años más, te lo resguarda un portafolio. ¿Está bien? Ya que mencionaste tiempo, hoy día con el dinamismo de los mercados, de la economía, esta necesidad constante de tener que enfatizar en que somos hijos de lo instantáneo, y si no es instantáneo nos deprimimos o no sé. Hoy día para ti, Gloria, ¿cuánto es un largo plazo? ¿Cuánto tiempo debería pensarse una empresa, insisto, ya hablando en serio, con el dinamismo de las tecnologías, etcétera, etcétera? Sí. ¿Cuánto tú puedes proyectar ese largo plazo? Claro, es que ahí depende mucho del rubro. Depende muchísimo del rubro. O sea, si tú piensas en las mineras, cualquier proyecto que inician son 10 años. Claro, la verdad. Y están tomando una decisión para ellos corto plazo. Sí, es verdad. Entonces, depende muchísimo del rubro, del mercado, ¿no? Depende muchísimo, ¿no? Pero claramente, por ejemplo, el tema de planificación estratégica típica que uno hace. La planificación estratégica parte desde el hoy a un futuro que supone predecible. A un punto de llegada. Okay. Ese es el supuesto que hay. ¿Ya? Ese es tu marco, digamos. Ese es tu marco. Ese es el H1. Futuro predecible. Bien, ya, perfecto. ¿Ya? Pero lo otro es incierto. Ahora, dentro de todo esto de incertidumbre, el portafolio, igual tienes que tener un marco, porque no vayas a salir a ver todas las posibilidades que hay en el mercado que no tienen nada que ver contigo, sino decir, bueno, pero podría ser esto, que tiene alguna relación, hay alguna amenaza, hay alguna oportunidad para nosotros ahí, ¿cachai? Pero no ir a buscar cualquier cosa, ¿cachai? Sí. Entonces, pero yo encuentro fascinante. No, también lo que está diciendo es, nunca lo había mirado así, digamos, efectivamente no, pero me hace mucho sentido que tu H1 es tu futuro predecible, o lo que más o menos entiendes que puede pasar. Claro. La pregunta te la hago bajo ninguna circunstancia para justificarla, sino porque yo me muevo en empresas de tecnología y en el último año ha pasado más que en los últimos 9 años anteriores. Y es loco, es muy loco. Como proyectar a 5 años hoy día en una empresa de tecnología es como decir, no pasa. Por eso depende mucho. Claro, depende del rubro. En la empresa de tecnología aquí, ¿cuál es el largo plazo? Sí, 2 años. Sí, exacto. ¿Ya? En una minera, no sé, pues serán 40, 50 años. No, entonces depende del rubro. Estoy muy de acuerdo. Me quiero... es que te va a morir cuánto tiempo llevamos, así que avancemos nomás. Mira, nos vamos a pasar un poquito del tiempo así que no pasa nada. Me quiero meter en
te voy a hacer 2 preguntas sobre talentos, equipos, que creo que estar, 29 años de día en Copec, 14 años liderando una gerencia, algo debes saber de entendimientos de talento, etcétera, etcétera. Y después me quiero meter justamente como en el futuro del marketing, y quiero terminar con una pequeña dinámica ahí. Equipos, ¿qué perfiles funcionan hoy día o cómo verías tú cuáles son los perfiles hoy día dentro del marketing que deberíamos tener todos los que trabajamos en marketing en nuestro equipo actuales? ¿Cuáles son las piedras angulares hoy día para ti dentro de un equipo que efectivamente te ayuda a mover esta máquina, independientemente si es una empresa grande o chica, pero que te ayuda a mover la máquina? ¿Qué perfil hoy día buscaría Gloria? Mira, tiene que ser un área bien diversa. Ok. ¿Ya? Bien diversa. Yo te digo que tienes que tener sociólogo. Sociólogo, así, qué loco. Sociólogo. Sí. No, eso también creo que dije eso. Sí, Antropólogos podría ser. ¿Ya? Supongamos que no tienes límite de recursos. Está perfecto. ¿Okay? Sí. Soñemos. Antropólogo, especialista en estudio de mercado, en insight de cliente. ¿Integraría eso? ¿Haría como yo creo que una parte hay que internalizarla y el resto hay que trabajar con buenas empresas de estudio de mercado. ¿Ya? Pero sí tienes que tener contraparte adentro, que sepa de estudio de mercado, claro. Que sepa. ¿Ya? Por el otro lado, por ejemplo, un área de Data Analytics, que tiene de Data Science, arquitecto de datos, analista de datos, etc. Toda la gente que es publicista, creativa, diseñadores, ¿ya? Esa capacidad es muy interesante, la de creativos, diseñadores. Además, jefe de producto, como se llamaban antes, que son más los comerciales. ¿Ya? Para ti, producto podría estar efectivamente en un área de marketing. Sí. O sea, marketing son las 4P. Eso yo lo voy a defender hasta que aparezca una cosa mejor. No, ¿ya? y todo lo demás, o sea, el peste, el porter, todo lo demás, ¿no? Claro, Sí, lo voy a defender hasta que aparezca las 4P, precio, producto, plaza, promoción. Claro, lo que nos gusta del marketing. ¿Quién piensa que el marketing es solo publicidad y promoción? No es así. No es así. Sí, no estudio marketing. Claro, no estudio marketing. Y si las empresas piensan que es eso, y así la tienen esa área... Partieron mal. Sí. Ya, son estoy de acuerdo. Entonces, un área muy diversa en cuanto a competencias, profesiones, etc. Ahora, ¿qué es lo que deberían tener como común? ¿Ya? Creo que primero, pensamiento crítico, ¿ya? Capacidad de análisis, sí o sí, colaboración. Mira, quizás lo único de las cosas buenas que uno tiene de haber trabajado tanto tiempo es que cuando yo partí en marketing habían jefes de producto. Y este jefe de producto se cae a este producto. Este otro jefe de producto, este otro jefe de producto. Y así. Y veían todo lo del producto. Eso ya está obsoleto. Esto tiene que ser muchísimo más colaborativo. Nada sale con un equipo, con una persona. Entonces, colaboración, pensamiento crítico, capacidad analítica, mucha empatía también. ¿Ya? Mucha empatía es fundamental en las relaciones humanas y eso es lo que yo buscaría, pero de especialidades, lo más diverso que puede ser, lo más diverso. A mí también en un momento me hizo sentido como un sociólogo, estamos hablando de presupuesto infinito claramente. Sí, presupuesto infinito. Porque si presentara eso hoy día me dirían, te loco, pero tiene sentido un sociólogo, absolutamente. Y a partir de eso, ¿cómo? Recuerda que el primer paso del crecimiento es lo de Customer Insight. Sí, es verdad. Necesitas ese insight. Ya. Que lo decía, claro. Y claro, ¿y qué es lo que pasa? Que cuando se piensa en marketing y publicidad está ahí en el último paso. Es verdad. Dedícate a comunicar. Claro, en el descuento. Dedícate a comunicar. ¿Pero comunicar qué? ¿Y dónde está la propuesta de valor? ¿Y de dónde viene? ¿Sí? Bueno, lo decía y no lo dije antes para no cortarte la frase, pero era como transformar la data en datos puede ser fácil o no, pero la interpretación de ese dato, la extrapolación, eso es lo difícil. Como ya, tengo toda la película, dale, ahora saca conjeturas, ¿cachai? Y ahí empieza... Que ahí yo creo que empiezan como las reales especializaciones, ¿cachai? Como un tipo que realmente se dedica a la industria inmobiliaria. Sí. A un tipo que realmente a la minera o a la forestal, no tengo idea. Ahí entra la especialización para mí. No si alguien puede sacar o no
Sí. Amarrar una especie de datos, establecerla en una tabla y con una IA poder sacar, digamos, escupir resultados como un advisor, Claro, digamos. Sino por que, eso. sí, Están estoy de los acuerdo. datos, está la información y están los insights. Y lo más difícil es sacar insights. Sí, es difícil. Y un área de data analytics no puede trabajar sola. Tiene que estar al No, lado del estoy de negocio, acuerdo. al lado del negocio, al lado, por ejemplo, del área de estudio de mercado. Supongamos que hay un área de estudio de mercado. Con data analytics tienen que estar así. Sí, es verdad. Lo que Tiene que entretenido estar sería ver un data science hablando con un sociólogo. Ah, pero maravilloso, sería lo entretenido, mejor. pero muy entretenido. Sería lo así, mejor. o- Fascinante. o un business analyst con un antropólogo. Porque no te olvides de que en general los datos lo que te muestran es el comportamiento del cliente que Sí, hizo. es verdad. Sí. Lo que hizo. No. ¿Cachai? Imagínate un salto que nosotros dimos fue de que nosotros sabíamos que un cliente venía 2 veces al mes a cargar combustible. Que otro venía 4. ¿Con nombre y apellido me estás hablando? ¿Sí? Cuando ya Perfecto. tuvimos plan de fidelidad, área, Perfecto. data. Pero tú decías, el que viene las 2 veces al mes, ¿serán sus 2 veces que carga combustible? ¿O será la mitad de las veces que carga combustible? Nos estará dando su 100% o su 50%. ¿Cachai? ¿Qué difícil? Sí, es difícil. Es difícil. Es súper difícil. Es difícil. Bueno, y logramos hacer un modelo, área data analytics y todo, de poder sacar una estimación del share of wallet. O sea, tú me estás dando el 80%, el 100% de tu consumo. Quizás vas una vez al mes, pero eres 100% fiel. ¿Cachai? Claro. Y el que va 4 veces al mes, quizás me da el 50%, porque tiene por A, B o C, porque anda mucho, me está dando el 50%. Entonces, la interpretación, el poder ir más allá del dato, es lo que yo encuentro que es el desafío mayor. Perdóname, creo que me dijiste muy interesante. Y si eventualmente identificáis que tenéis el 50% de ese share of value del cliente, ¿qué hacíais para buscar el otro 50%? O sea, lo incentivaba, po. O sea, hay misiones. ¿Por qué tú crees que los programas de fidelidad tienen misiones? Claro. Carga Claro. 3 veces y la cuarta tendrás tal cosa. Si tú me estás dando 2, ¿cachai? Claro. Ya, y sé que cargas más, pero por modelo, porque no sabes exactamente, sino que por modelos puedes inferir. Bueno, yo dame una tercera, ya, y te doy tal incentivo. Sí, bueno. Eso, los programas de loyalty son para justamente aumentar el share of wallet. Sí, sí. Y a esa persona que, por ejemplo, iba una vez al mes, pero nos daba todo, lo premiamos por fidelidad. ¿Y cómo eran las tasas de conversión de ese share of wallet? ¿Subían efectivamente a partir de estos Logramos que planes de subieran. beneficio? Sí, un plan de beneficio bien hecho, bien pensado. Bien pensado. Es que está muy bien pensado. Ya, O sea, está- bien pensado. Para eso tienes que tener estructura de loyalty, estructura de data analytics, estructura de marketing, estructura de growth, todo eso. O sea, el objetivo que yo más buscaba era aumentar el share of wallet. ¿Qué? está loco. Share of wallet. Porque bueno, tú que sabes tanto de marketing, es más rentable aumentar el share of wallet que ir a buscar un cliente nuevo. Absolutamente. O sea, pero lo hemos dicho varias veces. Te lo digo a mi negocio. Hoy día traer un usuario nuevo me sale 5 veces más caro que un usuario recurrente. Sí. 5 veces más caro, literal. Así como, y analizado en distintas instancias, con Claro. distintos productos, con distintos... 5 veces más caro. Es como, como de manual, así como... Sí, tienes que... Tu presupuesto, cuando quieras hacer ejercicios de growth, tienes que ponerlo un por 5. Porque eso Sí. funciona. Sí, Es eso loco, grabo. es loco. La recurrencia Grabo. es mucho más barata. Sí. Sí. No, tiene todo el sentido. Y además, me imagino ahí, para no comernos más tiempo, pero me imagino que también por la tangente iba a ir construyendo otras cosas, posicionamiento de marca, bueno, Siempre. ¿cachai? Como que hay otras cosas, como... Sí. Eso está por sobre. Claro, claro, es Eso está por transversal, sobre. es verdad. Pero que es un accionable Sí. táctico para ir alimentando ese paraguas gigante. Que Sí. No, está hermoso. Futuro. ¿Cómo ves el futuro del marketing? Tengo solo una, pero te voy a aprovechar de preguntártela como en empresas más tradicionales, entendiendo tu gran Groman Copel, pero también el marketing del futuro como en empresas más pequeñas. Sé que también eres directorio de empresas un poquito más pequeñas que Copec, por Sí, cierto que sí. sí. Pero ¿cómo lo ves? ¿Para dónde vamos? ¿Qué mirada tienes con respecto al futuro del marketing propiamente tal?
Mira, encuentro que están súper desafiados las ¿Sí? áreas de marketing porque encontrar a la audiencia objetivo es más difícil. Sí. Tenéis múltiples medios, hay un ruido publicitario tremendo, entonces menos eficiente. ¿Cómo llego a esa persona? Simón Durán con su empresa, la persona que estuvo en el último capítulo con nosotros, tiene una empresa que se llama Not Media y hace... es una empresa como de creador de contenido, de influencers un poco, pero le da le da como una institucionalización, un profesionalismo a esto. Y nos decía acá que una persona en promedio está expuesta, en promedio, de acuerdo a un estudio de Landa, entre 1.500 y 1.800 anuncios al día. Imagínate, no sé, una inmensidad. Pero Es una saturación total. Es loco, es loco. Total, Es loco, total. es loco. Entonces, por ese lado, desafiado muchísimo, muchísimo. Por otro lado, que es un contrasentido, porque es como debería ser que fuese más fácil. Yo creo que nunca habíamos tenido tanta información de los clientes para hacer una oferta hiperpersonalizada y una comunicación hiperpersonalizada, que ha sido como el sueño del marketing, ¿no? Sí. Llegar a tu segmento objetivo y poder ofrecerle algo que realmente le interesa a esa persona. Claro. Eso ahora se puede. Entonces, eso es fascinante. Entonces, de ahí que hay que trabajar muchísimo para poder hacerlo a esa persona, por ese medio, en ese momento. ¿Ya? Entonces, yo encuentro que, por un lado, el desafío, que hay mucho ruido publicitario, todos los medios, que aquí, que allá, pero por otro lado están todas las herramientas para poder hacerlo bien persona a persona. Entonces, fascinante. Es loco eso, ¿Ya? sí. Ahora, respecto a las startups, a ver, las startups en general tienen presupuestos más ajustados. ¿Ya? Tienen presupuestos más ajustados, son más de nicho, van a entrar por los medios digitales, Sí. no los tradicionales. ¿Ya? Pero sin embargo, yo sí creo que la base es la misma. Insight de cliente, propuesta de valor, go to market. ¿Cuál es el insight que te hizo crear esa startup? ¿Y cuál es tu propuesta de valor? Tú tienes tu segmento objetivo y llegarás por tal medio. Quizás hasta puede ser más fácil, si lo tienes súper claro. ¿Está? Súper claro. Y al final, hay una cosa que nunca va a cambiar, que es la experiencia. Interesante, Gloria. Te voy a decir cuánto llevamos. No sé. 1 hora y cuarto. Wow, nos pasamos, ¿no? No pasamos en lo absoluto. Vamos a hacer una última parte que es como, no sé si viste como esto, como ping Ya, pong. sí. Te voy a hacer preguntas cortitas de respuestas cortitas. Ya. ¿Ya? Gloria, tu peor decisión en tu vida laboral, la peor decisión que tomaste. Wow. Son preguntas cortas, pero difíciles. Pero difícil, ¿eh? Súper difícil. O te la cambio, ¿de qué te arrepientes? Me arrepiento, pero es que no es una sola cosa. ¿Puedo decir más de alguna? Por supuesto. Ya. Uno, este tema que comenté, debería haber empezado a delegar antes. Perfecto. 2, el equilibrio trabajo, persona-trabajo. Tampoco lo busqué por mucho tiempo. Perfecto. Era de la época de la meritocracia, de trabajar harto, como que se medía por horas, ¿cachai? Como que mientras más estuviese en la oficina y más compromiso y como, que todo se resolvía mientras más trabajaba, ¿ya? Y eso es un gran error. 3, no haber empezado a retomar estudios antes. Yo desde que salí de ingeniería y empecé a volver a estudiar, pasaron como 20 años. Yo creo que eso en estos tiempos no es posible. El aprendizaje es continuo. No he parado de estudiar, pero pasaron 20 años. ¿Ya? Perfecto. Y 4, no desarrollé o no haber desarrollado mejor mi marca personal, porque fue algo que se puso en boga como hace 1 o 2 años. Pero ese mensaje yo se lo doy a todos los ejecutivos más jóvenes, porque en algún minuto vas a salir de la empresa, por A, B o C, porque te quieres ir, por lo que sea. Y al final, tu marca es la que vale. Sí, es verdad. Y eso hay que desarrollarlo. Ok, Gloria. Hoy día, con toda tu experiencia, ¿qué defines como un verdadero éxito profesional? Personalmente, te diría el sentirse realizada y reconocida. Creo ¿Por que quién?
por tu entorno. Perfecto. Por tu entorno. Familia, Sí. laboral, personal. En la empresa. Perfecto. Creo que el ser humano necesita reconocimiento. El ser humano... Qué buena frase esa. Sí, necesita reconocimiento. Porque también están como estas otras frases como yo no trabajo para la felicitación. Yo creo que me siento muy familiarizado con eso. En verdad, no me importa si me felicitan mucho, como que... Pero es loco que... ¿Tú crees que realmente Yo creo que el reconocimiento cuando es honesto y cuando es merecido, obvio, si uno anda dando reconocimiento a todos, claro, por cualquier cosa... Claro. Se pierde el valor de eso. Se pierde claro. el valor. Sí. Cuando un reconocimiento valorado, sí, yo creo que es virtuoso. Es virtuoso. Qué bueno. Y desde el punto de vista laboral, haber hecho crecer a tu equipo, a personas de tu equipo, haberlo hecho desarrollar profesionalmente y haber creado impacto en la empresa, ya sea en la marca, en el negocio, donde te toque haber generado un impacto. ¿Cuál fue el mayor aprendizaje de haber trabajado en Copec? Y no solo haber trabajado en Copec, sino que haber liderado áreas tan importantes como la de marketing. Yo te diría que 2. Okay. 1 fue la importancia del tema de liderazgo. O sea, yo creo que algo que todos que asumen una posición de liderazgo deben ser acompañados o deben estudiar. ¿Ya? Porque es lo más difícil. Es lo más difícil y en la medida que tú vas desarrollándote en tu carrera, cada vez eso va a ser más relevante. Y el resto, las competencias técnicas van a ser menos relevantes. Claro. ¿Ya? Y 2, Copec fue una tremenda escuela, pero si tuviese que plasmarlo, es decir, como una marca con una historia y una trayectoria, este año cumplió en 2025 90 años, cómo se proyecta futuro y cómo se potencia la historia con el futuro. Y eso Copec lo ha hecho muy bien. Entonces, creo que cuando una marca tiene una trayectoria y una historia como esa, es un tremendo activo que te permite proyectarte y transformarte para un futuro. Y eso también yo encuentro que en lo personal uno lo debe trabajar. Que los años no sean un peso, sino que sean un activo. Me gusta eso. Me gusta eso. La última, que básicamente, digamos, tiene mucho que ver también con Copec, pero la electromovilidad, para ti, ¿cuándo va a llegar 100% a Chile? No. Esa respuesta no la sé, no estoy actualizada. Tenía que preguntarlo, sí, por favor. No estoy actualizada, hay que preguntárselo a los ejecutivos de Copec. Pero sí hay proyecciones, y en Copec se hacían proyecciones. Estas proyecciones como sí, que tú sabías como sí. Medible, digamos, claro. Sí, proyecciones, modelos, etc. Y lo que sí se ha dado es que en el transporte público, por ejemplo, ha sido mucho más rápido la adopción de lo que se había proyectado originalmente, y en el transporte de personas ha sido más lento de lo que se había proyectado. Perfecto. Pero el que te diga que va a ser a 20, a 30 años, también son puros supuestos, está lleno de supuestos. Y yo no estoy actualizada en ese tema, pero que va a ser, va a ser. Me encanta, Gloria. Llegamos al final, estamos en 1 hora 20 minutos, Gloria, llevamos un montón de tiempo. Hago la última mención al auspiciador, nos despedimos. TokTok, pueden entrar a TokTok hoy día. TokTok es el marketplace inmobiliario donde van a poder encontrar de todo. Van a poder buscar propiedad, van a poder buscar crédito hipotecario, van a poder hacer inversiones inmobiliarias. Tenemos acompañamiento 24/7 para todas las personas que quieran integrarse a este mundo de la inversión inmobiliaria, al mundo de buscar un crédito hipotecario. En TokTok existe la alianza con entidades financieras, Banco Itaú, mutuales de por medio, algunos otros bancos, así que nada, ingresen ahora a toktok.com, donde van a poder encontrar todo lo relevante al real estate en Chile, auspiciador de Efecto Wow Podcast. Gloria, te agradezco. Un aplauso para ti. Te agradezco de todo corazón. Muchas gracias te agradezco tu tiempo. Por tu invitación. No, te agradezco mucho. Pasamos estupendo. Te agradezco mucho por haber estado acá. Estupendo. La última palabra del cierre antes de irnos. Primero, desearte que te vaya muy bien en el podcast. Muchas gracias. Segundo, agradecerte la invitación. Nos pasé muy bien. Bueno, yo creo que nos encanta hablar de marketing y podríamos estar hablando muchas horas. Espero que a quienes lo escuchen también les interese, se entretengan y aprendan algo.
Y nada, desearte la mejor de la suerte tanto en lo laboral como en lo personal. Me contaste antes de entrar que vas a ser papá de tu segundo hijo, hija, no sé. Hija, tengo la parejita. Ya próximamente, así que desearte lo mejor en la paternidad, que es un desafío tremendo. Apoya mucho, apoya muchísimo a tu señora, por favor. Eso. Te vas a tener que trabajar menos para apoyar más. Bueno, me has dicho. Buenísimo, Gloria, te agradezco mucho. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy honrado de que hayas estado aquí. Lo pasé muy bien, se nos pasó el tiempo volando. Y nada, aprovecho a todos de agradecerles que estén muy bien. Nos vemos en un próximo episodio de Efecto Wow Podcast, con un nuevo invitado, con nuevas conversaciones, con nuevas temáticas. Que estén muy bien. Muchas gracias a todos los que llegaron hasta aquí, viéndonos todavía. Así que un abrazo a todos, que estén muy bien. Nos vemos. Chau, 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 chau.